Voy para el cuarto, sí. Para que ellos puedan jugar ahí tranquilos. Me voy a meter en el cuarto. No. Bueno, José, ya en este momento debes estar viendo mi pantalla. La estoy viendo. Perfecto. Bueno, te pido porfa que silencies el micrófono. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, lo puedes activar y me haces la pregunta que necesites. ¿Listo? Listo. Eh, en este momento, pues nada más tenemos a José en línea, no importa. Igual recuerden que la sesión en línea no es obligatoria y es importante para que de pronto aclaremos dudas y entendamos cómo es el procedimiento de cada una de las unidades. 10:01 de la mañana. Vamos a iniciar entonces con esta sesión en línea que tenemos un poquito atrasada. Vamos a ponernos al día hoy con respecto a las actividades de la unidad número 3. Recordemos que las actividades de la unidad número 3 empezaron el pasado jueves 23 de junio. Este jueves, según cronograma de actividades, iniciamos con estas actividades que finalizarían 5 días hábiles después, es decir, 1, 2, es decir, este próximo jueves 30 finalizamos actividades de la unidad número 3 y ya el viernes primero arrancamos actividades de la unidad número 4 y vamos entonces hasta el final del curso, que sería el otro viernes 8 de julio, que ya es cuando finalizamos la formación. Para esta unidad número 3 tenemos únicamente dos evidencias programadas. Evidencia de conocimiento número 1, taller construyendo un laberinto, y evidencia de producto blog modelando en 3D mi habitación. Les compartí durante el anuncio o en el mismo anuncio del cambio de la sesión en línea para el día de hoy un videíto sobre cómo hacer una pared 3D en AutoCAD bastante sencillo que ya lo vamos a revisar también directamente en el programa. Bueno, no siendo más, entonces vamos directamente a contenido del curso, carpeta proyecto. Entramos acá en la carpeta de las actividades de la unidad número 3 y vamos a revisar primero que todo el material de formación. Quiero hacer una pequeña aclaración. Dentro del cronograma de actividades tenemos que para la unidad número 3 habían tres evidencias. Había una evidencia llamada Wiki, alternativas para la construcción de muros en 3D, que se eliminó para esta unidad 3. Todas las evidencias llamadas Wiki que estaban en la unidad 2 y en la unidad 3 se eliminaron y vamos a hacer una evidencia al final en la unidad 4 que cuando inicie ya les contaré en qué consiste. Por ahora, recuerden que esta evidencia wiki no la tienen que desarrollar únicamente las dos evidencias, tanto el taller de conocimiento construyendo un laberinto como la evidencia de producto blog modelando en 3D mi habitación. Bueno, con esto claro, vamos aquí a cerrar el cronograma y abrimos ahora sí el enlace de material de formación de la unidad número 3. Yo generalmente lo hago siempre en formato PDF. Recuerden que aquí también tienen la opción de visualizar un objeto virtual de aprendizaje o una OVA, que es la opción multimedia, llamémoslo así. Muy bien, acá tenemos entonces el material de formación de la unidad número 3 que vamos a hablar o vamos a entrar un poco sobre la temática de los efectos visuales. Tenemos entonces que vamos a hablar sobre los efectos visuales de un sólido, cortes, extrusiones, efectos y texturas y teoría, ejercicios de práctica, modelar una habitación en 3D. Todo este material de formación nos van a mostrar cómo podremos visualizar los diferentes modos dentro de una estructura que estemos diseñando en AutoCAD. Para este caso nos ponen un ejemplo de cómo podemos entonces organizar esa visualización conceptual de los diferentes elementos. La idea es que podamos entender un poco cómo funciona la creación de los diferentes muros o paredes para crear tanto el diseño de la habitación como el diseño del laberinto que vamos a ver ya en este punto al final cuando cada uno de ustedes obviamente haya terminado de revisar el material de formación. Para no quedarnos en este material de los efectos visuales mucho tiempo, les recuerdo que ustedes dentro del espacio, del tiempo que tengan destinado para el desarrollo del estudio de las evidencias, deberán leer el material de estudio. Yo igual acá en las sesiones voy a explicar un poco las herramientas que encontramos acá y cómo trabajarlo un poco más prácticamente. Con esto en mente, vemos entonces que tenemos dos evidencias. La primera habla sobre construir un laberinto y la segunda es un blog modelando en 3D mi habitación. Vámonos a la primera de las evidencias.
para entender qué nos toca hacer como tal en la evidencia construyendo un laberinto, entonces vamos a abrir la guía de aprendizaje. Recordemos que el orden siempre es primero leer el material de formación y después abrir la guía de aprendizaje para entender cuáles son las evidencias que nos toca realizar para esta unidad número 3. Bajamos acá. Siempre iniciamos con unas actividades previas. Recuerden que estas actividades no me las tienen que enviar, no son calificables, pero es importante que las hagan para entender un poco la temática de la unidad. ¿Cuán importante es la herramienta de AutoCAD para el diseño en 3 dimensiones de un plano constructivo? ¿Cuáles son las bondades del diseño en 3 dimensiones en AutoCAD y la utilización de diferentes materiales y texturas? Esta pregunta es muy importante. AutoCAD nos permite generalmente siempre trabajar con 3 dimensiones y además de esto poder incluir diferentes tipos de materiales en la concepción de nuestro proyecto y diferentes texturas de igual forma. La idea es entonces tener un poco de una actividad de conceptualización y de reflexión en cuanto a estos dos interrogantes. ¿Qué tan importante consideran ustedes que es AutoCAD y cuáles son las bondades que encontramos o características en el diseño en 3 dimensiones con el programa? Bueno, esto nos lleva a la primera de las evidencias. Recuerden que la evidencia wiki no la tenemos que realizar, únicamente la omitimos. Bajamos entonces a esta evidencia llamada taller construyendo un laberinto. Nos dicen que el reconocimiento de conceptos posibilita realizar evidencias desde un modelado 3D como una construcción urbana. Vamos entonces a utilizar el AutoCAD para generar un laberinto con las siguientes características: una entrada, una salida verdadera, dos salidas falsas. El desplazamiento del punto de entrada al punto de salida debe ser mayor a 500 unidades de dibujo, ya sea que hablemos en milímetros, en centímetros o en metros, preferiblemente entre milímetros y centímetros, ya que si hablamos de 500 unidades en metros, pues nos quedará un trabajo demasiado pesado. Acá tengo diferentes ejemplos de cómo podremos estructurar nuestro trabajo del laberinto. Recuerden que debe haber una entrada, una salida única y dos salidas falsas que encontraremos dentro del proceso, como son estos dos cuadros que están acá con cierre. Si la persona llega a entrar por este punto, pues encontrará una salida falsa, al igual que esa que tenemos acá. Este como un ejemplo. Acá encontramos otro ejemplo de cómo podremos estructurar el diseño del laberinto. Recuerden que es completamente libre, simplemente es crear las estructuras y empezar a organizarlas de forma que vayan formando el laberinto y poder generar entonces el archivo de entrega. Recordando siempre las instrucciones o las características: una entrada, una salida verdadera, dos salidas falsas y obviamente que no sea mayor a 500 unidades dependiendo en lo que lo trabajen, milímetros, centímetros o metros. Esta evidencia la deben entregar en el formato de AutoCAD.dwg, es decir, trabajarla directamente en AutoCAD y empezar a estructurarla de una forma bastante sencilla. Vamos a revisar acá, voy a borrar estos dos elementos que tengo acá. Es más, vamos a crear un elemento nuevo. Vamos a... Bueno, vamos entonces a archivo nuevo, ¿sí? Vamos a abrir acá un plano completamente en blanco, en dos ejes, lo encontramos acá. La idea es transformarlo en 3D. Recordemos que simplemente mirando la vista superior en el control de visualización podremos entrar a la vista isométrica SO, SE, NE o NO. Cualquiera de estas nos dará entonces el plano en 3D de los ejes X, Y y Z. Acá tenemos este plano. Entonces, para nosotros empezar el dibujo de los diferentes paneles o paredes o partes del laberinto, ejercicio que también nos va a servir para el desarrollo del blog o del modelado 3D de mi habitación. Vamos a iniciar entonces con la herramienta básica de dibujo llamada línea. En este caso voy a dibujar una línea aquí completamente recta. Como ven, tengo el ángulo en 0 grados para que no me vaya a generar ninguna desviación y le voy a marcar el ancho de esta pared, pongámosle de 2 metros, bueno, pongámosle 3 metros. Ahí está. Y escape para soltarlo. En este caso, como vemos, dentro del plano tengo una simple línea.
Lo que voy a hacer a continuación es utilizar una herramienta llamada herramienta desfase, la cual me permite a mí crear círculos concéntricos y diferentes líneas curvas y paralelas. Es decir, yo a partir de esta línea que dibujé, una simple línea, yo con la herramienta desfase puedo entonces darle el anchor del muro y darle la altura del muro como tal. Vamos a probarla. Simplemente seleccionamos la herramienta, ¿sí? Y nos paramos sobre, vamos a seleccionarla ahora sí, perdón, seleccionamos herramienta y él me va a preguntar inmediatamente antes de cualquier otra cosa que precise la distancia de desfase o el área de desfase. En este caso le voy a poner unos 15 centímetros y él ya después me está diciendo que designe el objeto al cual le voy a aplicar el desfase. En este caso me paro sobre la línea y ya sea hacia abajo o hacia arriba, él me está mostrando el desfase que están generando en este momento de 15 centímetros. Le voy a dar un clic para generarlo y aquí tengo ya entonces, si lo podemos ver desde otra visual, dos líneas paralelas que son las que van a conformar un murito. Aquí entonces la idea es que debemos cerrar este muro para poder empezar a generar una extrusión, perdón, y de esta forma generar su altura. Entonces nuevamente tomo la herramienta de línea, marco este primer punto y marco nuevamente este primer punto para hacer un cierre. Presiono escape y me desplazo hasta el principio para generar el cierre también en este punto. Entonces marco la herramienta de línea en el primero y acá hago ese cierre en el punto. Ya con el muro o con la figura completamente cerrada, ahora sí me vengo para esta herramienta que encontramos dentro de modelado que se llama presionar tirar. Esta herramienta nos sirve para entonces generar a través de un objeto 2D un área definida o la cara de un sólido en 3D, como estamos viendo en la figura que está en pantalla. ¿Cómo la vamos a trabajar? Simplemente seleccionamos la herramienta que encontramos acá, clic en ella y nos vamos a parar en la intersección de las dos líneas paralelas para que me visualice la selección de todos los cuatro elementos que generan esta figura en 2D. ¿Cuáles son los cuatro elementos? La línea larga de arriba, la línea larga paralela que está abajo y las dos líneas cortas que me cierran la figura. Ya cuando yo doy un clic en el centro, él me está preguntando, como pueden ver en pantalla, la altura. Yo le digo que la pared va a tener una altura de 250 centímetros o 2,5 metros y ya tengo entonces esta estructura que estamos viendo en pantalla que es la que me va a permitir a mí empezar con la creación del laberinto que tenemos que hacer para esta unidad 3. Ya en la vista podemos entonces quitar la estructura inalámbrica y poner de pronto un sombreado para que nos muestre y podamos visualizar correctamente esta pared que acabo de crear y ya a partir de ahí empezar a generar el resto para tener entonces el laberinto. Esto teniendo pues obviamente en cuenta las herramientas básicas para generar o para comenzar la estructuración del laberinto. Este me lo deberán enviar, repito nuevamente, en formato DWG, que es formato de AutoCAD. De esta forma, ya una vez finalicemos, ya ustedes obviamente continuarán con el resto de las paredes que vamos a estructurar para generar entonces las diferentes vueltas o líneas que me van a generar entonces la estructura del laberinto. Bueno, muy bien. Después de que hayan finalizado el laberinto, vamos a volver acá a la guía. Seguimos con la segunda de las actividades llamada Blog Estudio de Caso, modelando en 3D mi habitación. Nos dicen que un blog es una sencilla herramienta cuya función en el ámbito académico es la de difundir de manera cronológica los conocimientos y experiencias adquiridos sobre un tema en particular. Entonces, en esta evidencia, la idea es participar y apropiarse cada uno de ustedes de situaciones reales en las que posiblemente se puede tener en el escenario laboral. A continuación, el estudio de caso. Empezamos con esta frase, mijo, usted que está estudiando para diseñador, ¿por qué no me modela su cuarto para verlo ordenado? Esta es la premisa de la actividad, ¿sí? Entonces, la idea es que cada uno va a tomar las medidas del cuarto y vamos a generar entonces el modelado 3D de la habitación con las herramientas básicas. Vamos aquí nuevamente. Zoom, ¿sí?
para generar entonces la estructura del cuarto. Voy a tomar la pared, voy a eliminar todos estos elementos para empezar desde el principio. En este caso, mostrando el ejemplo de cómo incluso podremos crear las puertas y las ventanas. Bueno, tengo nuevamente el mapa. Acá tenemos los tres ejes, X, Y y Z. Vamos a dejarlo de esta forma. Y vamos a acercarnos un poco acá. Vamos entonces a dibujar las paredes. Las paredes, además de trabajarlas con la línea de segmento de línea recta y aumentar el anchor con la herramienta de desfase, que es importante que las aprendamos a utilizar, también podremos entonces crear paredes de estructura cuadrada, como nos está mostrando acá en la herramienta de prisma que vimos en la unidad número 2. Podemos crear de textura cuadrada, cilíndrica, cónica, esférica, etcétera, etcétera. Vamos a tomar la herramienta de textura cuadrada y voy entonces a empezar a dibujar las diferentes paredes de la habitación. En este caso, pues, le digo que esta pared va a tener un largo, pongámosle de 2 metros, ¿sí? Perdón, aquí se me va a volver nuevamente. Tengo entonces ya aquí la estructura. En este caso, vamos a generar el anchor y la altura de la pared. En este caso, una vez tengamos ya estructurado todo el recuadro, supongamos que vamos a generar aquí una línea recta, vamos a generarla hasta acá arriba, ¿sí? Generamos entonces un desfase, como siempre, de unos 15, que es lo que yo recomiendo. Tomamos la línea. Este desfase me quedó muy ancho. Vamos a generar otra pared de textura cuadrada, en este caso de acá hasta este punto y hasta la misma altura, más o menos. Y vamos a darle acá vuelta para generar los otros dos recuadros de texturas cuadradas. En este caso, pues es completamente al gusto del, del cliente o de ustedes como diseñadores. Yo simplemente voy a hacer un cubo para mostrarles el ejemplo de cómo podemos generar entonces el diseño de mi habitación. En este caso, pues lo voy a dejar hasta acá y vamos a subir la paredcita hasta este punto. Muy bien. Acá tengo un cubo que podría ser la representación de mi cuarto, ¿sí? En este punto, lo que vamos a hacer a continuación es generar los espacios de la puerta o de la ventana. Para eso voy a tomar nuevamente la herramienta de textura cuadrada, voy a generar entonces un cubo que es el que va a tener la anchura y la altura necesaria dependiendo de lo que yo quiera cuadrar. En este caso, por ejemplo, si voy a hacer una puerta, tomo la herramienta de textura cuadrada. Las puertas generalmente tienen 90 centímetros de ancho. Y lo tengo en metros. Acá vamos acá. Vamos a ponerla acá de 9 de ancho por una altura más o menos de esta. Listo. Tengo entonces acá la medida de la puerta, como va a quedar incrustada dentro de la pared para generar el espacio de la puerta. Lo que voy a hacer es que la voy a seleccionar y la voy a correr y la voy a ubicar exactamente en el espacio que va a ocupar, ¿sí? En este caso puedo ver una vista superior y empezar a organizar en donde me va a quedar como tal el espacio de la puerta. Ahora, ya con este espacio ubicado en donde es, tengo dos elementos, el elemento de la pared y el elemento del cubo que me va a generar el espacio de la puerta. Para esto, disculpen, vamos a ir al menú principal al lado de inicio donde dice sólido y vamos a buscar las opciones booleanas. Las opciones booleanas dentro de AutoCAD me permiten a mí generar ya sea unión, diferencia o una intersección entre dos objetos. Vamos a probar la de diferencia. En este caso doy clic en la opción booleana de diferencia y el primero que todo me va a preguntar o me está preguntando que designe los objetos que se van a ver afectados. Entonces doy clic sobre la pared y después doy clic sobre esta puerta. Y doy clic, perdón, nuevamente en diferencia, clic sobre la pared, Enter y después clic sobre la puerta y Enter. Ahí como podemos ver me acabo de generar una diferencia entre los dos objetos, tanto en la pared como en el cubo que había generado yo, el cubo no, el bloque que había generado yo para el espacio de lo de la puerta. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para las ventanas. Supongamos que yo en esta pared de acá le quiero montar una ventanita. Tomo nuevamente la herramienta de acá en inicio, de textura cuadrada.
Voy a generar entonces un espacio para mostrar un poco cómo voy a incrustar este elemento dentro de la pared para generar el espacio de la ventana. ¿Sí? Lo selecciono, vengo para acá, lo selecciono nuevamente, en el eje Z puedo generar entonces la altura, digamos que la ventana tenga que quedar acá. ¿Sí? Vamos entonces a tomarlo, lo movemos un poco. Y la idea es ubicarlo entonces en la intersección en donde va a quedar el espacio diseñado para la ventana. Sí, ya acá vemos que este espacio es el que voy a generar de ventana y nuevamente voy a el inicio sólido, ubico las herramientas booleanas, le doy clic en diferencia, tomo primero el espacio de la pared, enter, y después el espacio para hacer el recorte y generarme entonces en este punto un lugar en donde voy a generar una ventana. Pues en este caso me quedo como en 2 puertas, pero pues la idea es que genere entonces las ventanas de la habitación, si contiene o si las tiene. No vamos a trabajar el techo, únicamente nos vamos a concentrar en las estructuras sólidas de las paredes y los espacios necesarios para generar tanto ventanas como puertas. Esta evidencia, para participar de esta evidencia, una vez hayamos finalizado, simplemente venimos acá, buscamos la evidencia modelando en 3D mi habitación, clic en el enlace y donde dice ver blog, él nos va a llevar directamente al blog que ya se encuentra habilitado. Acá están los dos, el blog de la unidad 1, Tu Academy PC, que ya muchos participaron de él, y el otro que es el modelado en 3D de mi habitación. Entramos en él y acá vamos entonces a ver que ya, por ejemplo, José Gabriel ya participó de esta evidencia. Muy bien, José. Ahorita te la voy a revisar. También Jorge San Clemente estuvo participando de su evidencia. Muy bien, eso con respecto del desarrollo de las actividades de la unidad número 3. ¿Alguna duda, José? No, hasta ahorita todo claro, profesor. La pregunta era, no se van a texturizar ahorita la habitación, ¿no? No, eso lo hacemos Eh, en la unidad 4, todo el tema de la texturización. ok, y la parte de mobiliario, ni nada de eso. Solamente lo que queremos es el área, el volumen de la habitación, ¿no? Exacto, sí, señor. Ya en la unidad 4, en la próxima sesión, entraremos entonces a revisar la texturización y todo el tema de ubicación del mobiliario. Les voy a compartir Ujú. unos recursos que contienen todos los mobiliarios listos para ubicar dentro de un plano. Hablamos de baños, hablamos de puertas, hablamos de mesas, sillas, computadores, etcétera. Ok, muchas gracias, profesor. Listo, José, no, es con mucho gusto. Vamos entonces, 10:23. Esta sesión de hoy es un poco corta, ya en la unidad número 4 vamos a extendernos un poco, vamos a revisar todas las temáticas de la unidad 1, 2 y 3 para ya eh, poder agrupar todo dentro de la actividad final antes de finalizar el curso. Muy bien, vamos entonces a finalizar esta sesión en línea, agradeciendo enormemente la participación de José Gabriel en la mañana del día de hoy. Recordemos que las sesiones no son obligatorias, pero nos sirven para poder aclarar alguna duda o inquietud que tengamos. Le agradezco al compañero José Gabriel su participación en la mañana de hoy. Espero que nos encontremos nuevamente en la próxima sesión en línea, que les estaré informando oportunamente la fecha y la hora. Muchas gracias nuevamente, José, y que tengas un excelente resto de día. Igualmente, profesor, y que se mejore de su accidente. Muchas gracias, José.